ya estamos en contacto con nuestro amigo Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por llamar. El panorama está bastante turbio como para empezar a hacer, no digo lucubraciones, pero sí análisis. Sí, yo quería que vos que empezáramos con un pequeño pantallazo sobre la significación de la deuda, es decir, yo que estoy en política hace muchos años, lógicamente escucho muchas hipótesis sobre cuál es el origen de esta decadencia que tenemos en la Argentina, que ya es más que una crisis. Después se expresa con formatos de crisis en la falta de inversión, la falta de crecimiento, el estancamiento, este retraso. Estas son las consecuencias. Son las consecuencias. Pero mi pregunta entonces es, de todas estas consecuencias, ¿podríamos decir que la madre de todas estas consecuencias, es la deuda en la cual venimos sumergidos desde hace décadas y en la cual parece que no vamos a salir por los próximos años, por lo menos? ¿Qué dirías vos? Sí, en efecto, la causa es la deuda. Yo siempre, hace años que estoy repitiendo lo mismo, pero siempre advierto, si no se entiende que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política, no se sabe en qué país estamos viviendo. No se sabe hasta qué punto el capital financiero manda sobre la situación económica y política del país. Y esto no ocurre solamente en la Argentina, ocurre en el país y en el mundo. Pero en cuanto al tema específico de la Argentina, sí. Basta recordar esto. La Argentina está metida en una trampa de endeudamiento perpetuo y creciente desde hace 40 años sin solución de continuidad. Esto empieza en el año 1976, cuando se produce el golpe contra el gobierno peronista de Isabel Perón. En ese momento, la deuda, a valores de ese momento, la deuda externa era de unos 8.500, 9.000 millones de dólares. Hoy está llegando a los 400.000. Te doy algo así como una primicia de lo que estoy elaborando. Resulta que a diciembre, según cifras del del Ministerio de Economía, el stock de deuda pública solo en cabeza del Estado central, acá no hay provincia, municipio, empresa del Estado, solo en cabeza del Estado nacional, según cifras oficiales, era de 377.000 millones de dólares. A la actualización que me da a marzo, la deuda habría aumentado unos 15.000 millones de dólares más en 3 meses, en 4 meses. El ritmo de aumento de la deuda es creciente. Desde que está la administración Fernández, la deuda aumentó hasta diciembre 41.000 millones de dólares por el lado del Ministerio de Economía y otros 26.000 millones por el lado del Banco Central. Una locura. O sea que llevan un ritmo equivalente al gobierno anterior, el de Macri. Exacto. Y todavía el macrismo tuvo el descaro de compararlo, diciendo, nos dicen a nosotros que nos endeudamos y ellos están endeudándose, como si fuese un descargo, ¿no? Claro. Porque en efecto, durante la gestión Macri, la deuda prácticamente aumentó los 2 primeros años, porque los otros 2 fueron de supervivencia Macri con la ayuda del fondo. En los 2 primeros años, 2016-2017, la deuda aumentó con Macri en 82.000 millones de dólares. Y en el mismo periodo, en todo el periodo Macri, se salieron del país, fuga o no de capitales, pero salieron porque era legal, 86.000. O sea, existe una correlación, una relación directa entre el aumento de la deuda pública y la salida de capitales.
punto. Digamos, es más claro que el agua, ¿verdad? Sí, Si totalmente. vos estás a cargo de un gobierno, aumentar la deuda de 82.000 millones y el mismo periodo se va 86.000 de capitales al exterior, quiere decir que todo eso, directa o indirectamente, es producto del endeudamiento. Ahora, el endeudamiento es público y la fuga es privada. Sí, en efecto. Y además hay yo siempre hago una aclaración. Cuando se dice que esto aumenta los capitales argentinos en el exterior, porque se toma esto que técnicamente se llama formación de activos externos, bueno, vos lo sabés, pero a los oyentes, ¿no? Pero que más allá de la terminología técnica es fuga, como es legal, es salida de capitales, no es ilegal. Se puede saber, pero el gobierno no informa quiénes son los que se llevaron los capitales, ¿no? Cosa importante, ¿no? Un tema tan importante, todos los gobiernos son cómplices del anonimato de quiénes son que se llevan los fondos al exterior. Ahora hay un proyecto tardío a mi juicio, pero proyecto al fin del kirchnerismo, que pide develar la incógnita de quiénes fueron, pero que está detenido en el Congreso, ¿no? Sin tratamiento. Pero sin irme lejos de tu pregunta, que era con respecto a perdón, perdí el hilo. La primera era si era la madre de todas las crisis. No, con respecto al condicionamiento. Sí. El aumento exactamente que yo hice la proyección el otro día, tomando los datos hasta el 30 de abril, me da que el Banco Central en LELIQ solamente habría aumentado durante la gestión actual el equivalente de 30.000 millones de dólares. Ah, pero es impresionante. Y el Estado la habría aumentado en unos 50.000. Con lo cual tenemos que efectivamente en 2 años y pico este gobierno, pese a toda la fraseología, pese a todos los éxitos de negociación, habría aumentado la deuda conjunta del gobierno central y el Banco Central en cerca de unos 80.000 millones de dólares. Lo que pasa es que acá hay que partir de la base que yo estoy tratando de señalar cuando puedo, que es esto. El gobierno está en una encrucijada con un triple problema. Primero y principal, con toda la partidocracia parlamentaria mayoritaria, votó una ley, la ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ley 27668, por la cual se introdujo un cambio fundamental. La ley fue con 2 artículos y se aprobó con 1. Sí. El artículo primero decía que se aprobaba el acuerdo irregular de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y el segundo artículo proponía un programa económico para pagar esta deuda. Resulta que la oposición macrista, justamente la responsable de ese acuerdo de Macri, acordó a través del presidente de la Cámara, Massa, que fue el que arbitró en todo esto, un detalle no menor, ¿no? No menor. Arregló que la ley se aprobaba con un solo artículo, dar el ok a lo actuado por Macri. El programa económico ellos no se hacían responsables. Y fue aprobada así, con lo cual se consolida un absurdo. Quiere decir que en definitiva el Congreso, la primera vez que interviene formalmente en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo hizo para levantar la mano con servidumbre al acuerdo más irregular que la Argentina firmó con el fondo, que fue el acuerdo de Macri, que era irreglamentario para el fondo. El fondo, por el famoso artículo 6, tantas veces citado, tiene prohibido, o los países tienen prohibido destinar los préstamos del fondo a atender corridas de cambiarias, que fue lo que hizo la Argentina. Y ahí que quedaba pegado el gobierno Macri, que quedaba pegado las autoridades del Fondo Monetario Internacional y en particular el gobierno norteamericano que había avalado formalmente el acuerdo con disidencia de los países europeos, ¿no? Porque Holanda, Francia y Alemania
habían anticipado que no estaban de acuerdo, y es más, lo dijeron en términos bastante violentos, ¿no? El representante de Holanda dijo que el Fondo Monetario, bajo Christine Lagarde, estaba despilfarrando el dinero del fondo, prestándoselo a un país que no lo podía pagar. Así que lo sabían todos. Pero como, después, cuando llegó el momento, cortaron por lo sano. No, digámosle al país afectado que lo convalide. Y entonces así le sacamos las castañas del fuego a todo el personal que intervino. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno? Fíjate vos qué paradoja. Durante años, durante décadas, se clamó para que el Congreso interviniera en la contratación de la deuda pública y en los préstamos que la Argentina tomaba. Y el Congreso se hacía el desentendido, delegándole al Poder Ejecutivo todas las facultades, ¿no? Extendiéndose en lo que es la Ley de Administración Financiera, la 2456. Y la primera vez que por ley, la ley que se votó el año 2021, ¿no? La ley 27612, que establecía que los acuerdos con el fondo tenían que ser debatidos y aprobados por el Congreso, la primera vez que interviene formalmente el Congreso es al revés, para hacer el mayor acto de servidumbre histórica de la que tengamos noticia. Aprobar un acuerdo irregular que la Argentina debiera haber auditado, que no auditó y que por el contrario aprobó a libro cerrado para salvar las responsabilidades del gobierno Macri y del Fondo Monetario. Creo que, no sé, el día de mañana, cuando exista posibilidad de difundirlo como corresponde, esto va a figurar entre los escándalos financieros más grandes de la historia. Así es, pero con el aval del Congreso, qué tristeza. Y con el aval del Congreso mayoritario, efectivamente, todavía diciendo una abrumadora mayoría, que era, entre paréntesis, una exigencia del fondo, porque las tratativas del fondo establecían siempre, y Cristalina Georgieva y todos los funcionarios del fondo lo repitieron hasta el cansancio, que querían que la Argentina firme un acuerdo con, entre comillas, amplio consenso político interno. Quiere decir que le estaban exigiendo, ¿por qué? Para que el día de mañana nadie levante un dedo diciendo, espere, esto fue irregular. No, señor. El honorable Congreso de la Nación, por abrumadora mayoría, aprobó el acuerdo Macri. Y ahora se encontraron, como quien dice, en la encrucijada de que no, se quedaron sin el pan y sin la torta. Porque aprobaron un acuerdo. Aceptaron un esquema de servidumbre operativa hasta el año 2034, que es hasta donde dura el acuerdo de facilidades extendida, y como chiste final, ese acuerdo no se puede cumplir. O sea, estamos en el peor de los mundos, ¿me explico? Es decir, por un lado, aceptaron un acuerdo irregular. Por otro, se comprometieron a una serie de servidumbres que nos van a costar hasta el año 2034. Y además ya sabemos por anticipado que ese acuerdo no se puede cumplir. Así que la misión que ha llegado del fondo, que creo que ya está trabajando acá, con la mayor discreción posible, es decir, parece que la gente no se enteraron. La misión habría llegado hace unos pocos días. Y yo ni siquiera lo vi en las noticias de los diarios. No. Sin embargo, entiendo que la misión ya de revisión del primer trimestre de las cuentas antes del primer trimestre ya está operativa, ya está en funcionamiento. Sí, así que me detengo un poquito en preguntarte esto. El fondo, sí. El fondo, que evidentemente es una vergüenza que monitoree la economía argentina, después vuelvo un poquito más a lo estratégico, que es lo que más me interesa, pero el fondo había fijado una meta inflacionaria que era tenía un límite superior que era el 48%. Sí, se comprometió entre el 38 y el 48%. Así y ahora, aceptado por el propio gobierno, las proyecciones están entre el 60 y el 65. Que muchos economistas están hablando de que podría superar el 70%. Sí, ya digamos, estamos a un nivel de inflación descontrolada. Eso, o sea, cuando hablamos de descontrolada, quiere decir que efectivamente las cifras pueden ir, pero
en las proyecciones del REM, del relevamiento de expectativas monetarias, en fin, que se hace, se trata de bajar los decibeles, de todavía no espantar mucho. Claro, ahora Pero con semejante inflación, ¿qué plan puede funcionar? Porque con semejante inflación no veo que pueda funcionar ningún tipo de plan. Claro, es más, el acuerdo con el fondo echa leña al fuego a la inflación, porque las principales medidas que exige y que la Argentina aceptó servilmente del Fondo Monetario son inflacionarias. Primero, el primer requisito del fondo es no emitan moneda, esto es, emitan deuda. Y por la deuda que emitimos pagamos intereses. Y los intereses se pagan con emisión monetaria inflacionaria. Te doy un dato, mira, lo tengo acá, ¿viste? Bueno, para los oyentes. El Banco Central edita semanalmente un estado resumido de activos y pasivos. Por diferencia de valores se pueden dar los incrementos. ¿Sabes cuánto aumentó el stock de LELIQ, que son letras, a 28 días de plazo, que el gobierno a fin de año estaba pagándole el 38% anual de intereses y ahora lo llevó al 49%? El stock de LELIQ en los 4 meses que fueron desde fin del año hasta el 30 de abril aumentó en 416.000 millones de pesos. Una locura. O sea, y el principal destino de la emisión monetaria es pagar intereses. O sea, esto es lo que los economistas del establishment, con los liberales a la cabeza, soslayan hipócritamente decir, que se rasgan las vestiduras porque el gobierno emite. Entremos a ver para qué emite. El primer destino de la emisión monetaria es pagar intereses de la deuda del propio Banco Central. O sea, es una locura. El Banco Central emite sin respaldo y absorbe ese mismo dinero por la otra ventanilla pagando 49% de interés anual, que es una tasa efectiva equivalente al 55-56%, ¿no? Rescatando el propio dinero que emite. Y después salen estos capitostes a decir, no, pero el problema es la emisión la emisión monetaria. La emisión monetaria es producto de la deuda. Claro. Después, el Fondo Monetario apura la actualización de tarifas. Bueno, la actualización de tarifas tiene también un efecto inflacionario. Y el hombre corriente recibe ese efecto inflacionario por partida doble. Primero porque le aumentan sus propias boletas de electricidad y gas. Pero después porque la que va a los negocios se traslada a los precios. Así es. Así que cuando hay un aumento de tarifas, el argentino medio recibe el impacto 2 veces, propio y transmitido. De la misma manera que cuando el Banco Central aumenta las tasas de interés, con eso aumenta el costo financiero de toda la economía. Y eso es inflacionario, porque cuando todos hablan del aumento de costos, soslayan decir que el interés no es el principal factor de costo a través del costo financiero. Pues, el Fondo Monetario pide que se acelere el ritmo de devaluación. También inflacionario. ¿Cómo? También inflacionario. Inflacionario, en efecto, porque en la Argentina toda devaluación se traslada a los precios, a veces de forma inmediata. Además la tasa de interés y la sustitución monetaria tiene. Entonces yo me pregunto, pero ¿cómo es esto? Las medidas que recomienda el fondo son todas inflacionarias. ¿Cómo vamos a bajar la inflación si nos hemos comprometido con medidas que la aumentan? Y ahí está la clave de todo, que la principal herramienta de ajuste fiscal que está usando este gobierno desde que asumió, y ya la venía usando Macri también,
es hacer el ajuste bajando los salarios reales, las jubilaciones reales y los planes sociales reales, es decir, descontando la inflación, bajarlos como forma de retraer el gasto público. Es decir, esto lo estamos pagando todos nosotros con la caída de los salarios reales a través de la inflación. Y el gobierno no se perjudica tanto con esto, porque el gobierno salvaguarda esa inflación a través de la recaudación tributaria. Creo que, no sé si la última vez que hablamos yo te dije, espera que estoy manoteándolo acá, un dato significativo. El año 2021, el gasto público primario, es decir, sin contar intereses, aumentó un 50%. Sí. Dentro de eso, lo que llaman prestaciones sociales, dentro de lo que están las jubilaciones y los planes sociales, en cambio aumentaron solamente el 32%. ¿Me explico? Claro. Es decir, fue uno de los rubros que menos aumentó. Dinero que se ahorró el gobierno a costa de los jubilados y a costa del personal de la administración pública. Mientras que, por el contrario, los ingresos tributarios y los ingresos totales le aumentaron al gobierno 83%. Claro, porque la inflación actúa como un impuesto. Y entonces lo que recauda por impuesto inflacionario le permitió aumentar los ingresos en 83% y los gastos en 50%. Y sobre todo tirados abajo porque las remuneraciones del Estado y las jubilaciones aumentaron nada más que el 32%. Casi la tercera parte de lo que aumentaron los ingresos. Por eso estamos frente a una situación escandalosa donde toda la clase política es cómplice de esto. Porque algunos no lo harán, la mayoría, por ignorancia. Pero otros, los que lo saben, lo hacen por complicidad. Estas cosas después no se discuten en el Congreso como se correspondería. Claro. Y el kirchnerismo lo único que hace es tratar así de teatralizar su disgusto para despegarse del tema. Así porque acá el dilema que veo es que hay que tomar decisiones. Te comento, si la deuda... nosotros tenemos varias deudas, porque siempre se habla de una, pero como vos lo decís, primero el Tesoro tiene una deuda externa en dólares, pero también tiene una deuda en pesos. El Banco Central tiene una deuda en pesos, que son a través de las LELIQs, etcétera, pero también hay deuda privada, etcétera. Si el volumen total de las deudas tiene una dinámica de crecimiento superior al crecimiento de la economía real, esto tiende a estallar en algún momento. Sí, bueno, el estallido y la forma en que eso se produzca es algo que está latente. Cuándo y cómo se produzca eso es un interrogante. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de algún salvataje, como el que apeló Macri, que se obtiene aumentando la deuda, pero pateando los compromisos un poco más para adelante. Es decir, hacer un poco de aire, hacer un poco de agua, como cuando sube el oleaje y vos tratás de derramar y aguantar transitoriamente la situación. En efecto, el ritmo de crecimiento de la deuda en este momento inhibe toda posibilidad de crecimiento. ¿Hola? Sí, te escuchamos. No, porque creí que se había cortado, pero no. No, mira, te doy también un dato para vos y para los oyentes importante. Toda esta deuda, por lo menos a datos de diciembre, que encabeza el Estado Central solamente, eran a esa fecha 377.000 millones, y ahora me está dando que a abril podría llegar a los 390. Estamos pisando los 400.000 millones de dólares, es decir, y bueno, la deuda equivalente al Producto Bruto. Esta deuda está en un 70% en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, y un 30% en pesos. Entonces, claro, ahí se presenta el desequilibrio fundamental. El gobierno recauda fundamentalmente en pesos, pero el 70% de la deuda pública está en dólares. Claro. Con lo cual, el tipo de cambio tiene una relevancia fundamental. Pero como si eso fuera poco,
dentro del 30% que está en pesos, ¿m? Más de la mitad está indexada por inflación. Y ahora el principal problema que tiene el Tesoro es que ahora que se le desbocó la inflación, se le desbocan también los intereses de la deuda pública que se ajusta por inflación, por coeficiente SER. Y en este momento es el principal problema que tienen, bueno, de la lectura de notas periodísticas, de las novedades que se están produciendo. Así que, por un lado, el país está hackeado porque tiene la mayor parte de su deuda, el 70%, la tiene en moneda extranjera mientras se devalúa. O sea que no alcanza la recaudación para cubrir la conversión de deuda a moneda extranjera. Y paralelamente, la que está en dólares, más de la mitad, la que está en pesos, digo, más de la mitad de esa deuda en pesos se ajusta por inflación. Cuando la inflación está con un piso del 6% mensual. Claro, O sea, sí, esto para mí explica políticamente la desesperación del kirchnerismo de querer despegarse de esto, lo cual es una teatralización, ¿no? Sí, porque no resiste, es decir, esto arrancó cuando en el 2020 se festejó el acuerdo, ¿te acordás?, con los fondos buitre. Sí. ¿No? Un acuerdo que fue hecho a pérdida total, que fue reconociéndole más de 6.000 millones de intereses a capitalizar, y mientras se pagaba la deuda que se estaba negociando, lo cual es un absurdo. Sí, no, y desde el punto de vista político, el kirchnerismo se cayó la boca dentro del Congreso, porque sí, incluso lo presentaron como la exitosa negociación. Vos sabés que el Ministerio de Economía, yo no he encontrado ningún informe, otras veces se hacía un informe lavado para tratar de justificar los términos del acuerdo que se había llegado con los fondos buitre en agosto del 2020, perdón. Esta vez no, esta vez no hubo ningún balance. Claro, ¿cómo van a hacer un balance si el gobierno se allanó a las exigencias de los acreedores? Claro. ¿Qué balance pueden hacer frente a esa situación? Ninguna. Yo tengo acá, que estoy manoteando, porque vos lo ubicás a Javier Llorens, de Córdoba. Claro. Bueno, soy muy amigo de él. Y me acuerdo que hablando de este tema, yo le hablaba de los 6.000 millones, él me corrigió y me dice, no, mira, yo bajé de la página web de la base de datos del Ministerio de Economía, es decir, lo poco que se puede rescatar, y daba que la Argentina, mientras estuvo 9 meses negociando con los fondos buitre que habían entrado con Macri, ¿no? Sí. Con BlackRock y otros a la cabeza, y resulta que eso da que durante ese periodo, acá está, la Argentina en esos 9 meses pagó 6.600 millones de capital y 2.700 millones de dólares de intereses, mientras negociaba. O sea, por lógica concursal, bueno, vos sos contador, así que lo sabés mejor que yo. No soy contador. No soy contador, soy técnico mecánico. Te tengo que corregir porque van a decir que hago usurpación de título, ¿no? Soy técnico mecánico. Bien, te daba por contador. Bueno, no importa, perdóname, de todas maneras, sí, mejor la aclaración. Pero como razonamiento básico, en todo estado concursal, privado o público, rige una regla elemental, que es el ABC de todos los concursos y quiebras. Cuando una empresa o una entidad se presenta en convocatoria de acreedores y que no puede pagar, que está en default, que no puede afrontar sus compromisos, que está en cesación de pagos, en ese momento la empresa suspende los pagos de capital e interrumpe el devengamiento de los intereses. Ejemplo, Vicentín. ¿Verdad? Claro. Vicentín, cualquiera sea las irregularidades del caso, bueno, entró en concurso a acreedores, entonces la ley le da el derecho lógico de decir, si este tipo no puede pagar, entonces se suspende hasta que se suspenden los pagos
que no tiene plata para hacerlo hasta que se llegue a un acuerdo. No, la Argentina hizo exactamente al revés, con los fondos buitre y con el Fondo Monetario. Siguió pagando capital e intereses mientras negociaba. Entonces, con los fondos buitre, los 9 meses que estuvo negociando, pagó 6.600 millones de capital y 2.700 millones de intereses. Pero como había intereses que no habían sido pagados, pues, yo creía que eran 6.000 y Javier me corrigió, son 4.936. 5.000 millones de dólares de intereses fueron capitalizados, es decir, tomados como nueva deuda, ¿no? Es lo que se llama anatocismo, interés compuesto. Los intereses que no podés pagar se suman al capital y devengan nuevos intereses, que es el sinónimo de la usura, ¿verdad? Así es. Cuando un tipo está en la lona, no puede pagar capital, bueno, no puede pagar intereses. Bueno, espere, entonces los intereses se transforman en capital y devengan nuevos intereses. Ese mecanismo, el pagar intereses sobre intereses, o sea, usura pura, se llama anatocismo. Bueno, en el interín, la Argentina capitalizó por anatocismo otros 5.000 millones. En total, 14.200 millones de dólares. Eso le costó a la Argentina la negociación con los fondos buitre, que el gobierno Fernández tuvo y tiene el descaro de decir que fue un éxito de negociación. ¿Y qué fue un éxito de negociación? Y que los pagos por capital empiezan a partir del año 2024, en que ellos no van a estar. Ese es el logro. Sí, es un problema político electoral, pero el país sigue hundido. ¿Por qué la oposición no ve que va a tener un cuello de botella enorme si llega a ganar las elecciones del año próximo, cosa que todas las encuestas lo indican? La oposición también va a tener una cantidad de vencimientos enormes y lo dramático de todo esto es que no hay perspectiva en el horizonte, por lejano que sea, de que vayamos a salir de este problema con la lógica con la que lo hemos abordado hasta acá. No, desde ya. Esto primero, es decir, mi respuesta o tentativa desde ya, no sé lo que va a ocurrir ni lo que se está maquinando, pero es, primero y principal, que todos los gobiernos han hecho lo mismo, pateando obligaciones para adelante con la total irresponsabilidad de quien difiere una obligación que sabe que no tiene la más miserable capacidad de repago. Pero después, porque si los que se hacen ilusiones de volver y tienen por probabilidades de hacerlo, es el mismo macrismo, una vez creo que fue, bueno, no fue el único, ¿no? Pero Duhovne le hicieron una pregunta a quemarropa, dijeron, pero cuando usted contrajo, ¿no? Sí. Cuando usted contrajo la deuda con el fondo, ¿cómo la pensaba pagar? Entonces parece que se quedó medio impactado y dijo, bueno, lo que pasa que si el Fondo Monetario nos daba semejante ayuda, volvía la confianza. Entonces la Argentina podía volver al mercado internacional de capitales porque iban, según la ilusión macrista, a venir nuevos capitales a prestarle a la Argentina. O sea que todo esto descansa en la esperanza de que cuando arribe un nuevo gobierno va a tener más capacidad para endeudarse, es decir, va a subir más la deuda. Este es un engaño que viene de conceptual, que es el concepto de sostenibilidad de la deuda. Cuando hablamos de sostenibilidad de la deuda, uno piensa, el hombre corriente piensa lo lógico. Bueno, ¿qué significa sostenibilidad de la deuda? Que el país empieza a pagar, empieza a cancelar deuda y entonces empieza a bajar la deuda. Claro. Y al bajar la deuda baja también el costo de los intereses. No es así. El concepto de sostenibilidad de la deuda es que si la Argentina cumple con los servicios de pago de los intereses, solamente los intereses, va a hacerse acreedora de que le renueven la deuda a los acreedores financieros. Entonces va a poder volver a endeudarse y reciclar la deuda in eterno como lo está haciendo desde hace 40 años. Es decir, mantener el esquema de deuda perpetua.
Claro. Ese es el concepto de sostenibilidad de la deuda que no se le aclara a la gente, porque utilizan la palabra rimbombante, sostenibilidad de la deuda, sostenibilidad del déficit fiscal, el déficit fiscal lo están sosteniendo con inflación, bajándole a través de la inflación salarios, jubilaciones, planes sociales a la gente. Por eso le estamos pagando todo a través de esa inflación, porque esa inflación no afecta al sector financiero. El sector financiero es el único sector de la economía que tiene récord de ganancia en un momento en que el país está en recesión. Claro. Es un círculo vicioso perfecto, y con el agravante de que la clase política es cómplice de esta situación. Entonces, no hay alternativa. Yo digo siempre... Háblame un poquito, sí. Antes de meternos ahí, háblame un poquito del riesgo país. Y sigue en el orden de los casi 1.800 millones, 1.800 puntos básicos, que querría decir que si la Argentina se atreviera a salir a colocar deuda en el mercado internacional, tendría que pagarlo 18% de tasa de interés más 1 o 2% de la tasa de interés internacional. Es decir, se tendría que endeudar en dólares al 20%, lo cual es una locura absoluta. Claro. Eso está descartado en principio, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional convalida un criterio que ya se viene blandiendo hace tiempo. El hecho de que el país desarrolle, dicen el eufemismo, desarrollen un mercado de capitales local para deuda. Traduzcámoslo, ¿qué quiere decir mercado local de capitales para la deuda? Que el gobierno pueda colocar más deuda en pesos en el país porque no puede hacerlo en dólares en el exterior, porque está totalmente inhibida, no tiene un dólar partido por la mitad, los dólares que le llegan tienen que ser utilizados para pagar intereses y la plata del fondo ahora viene para pagarle al fondo. Claro. Entonces, dentro de ese esquema, en la Argentina, efectivamente, la Argentina renueva todos los meses entre 300 y 400 mil millones de pesos de deuda. Todo, hasta el último centavo de deuda se refinancia. No se amortiza capital, sino que se paga solamente intereses, y una parte de los intereses, porque lo que no se puede pagar de intereses se capitaliza, claro, con lo cual aumenta más la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? El Fondo Monetario alienta, y lo establece, lo formaliza el acuerdo, que la Argentina se compromete a desarrollar un mercado de capitales, quiere decir aumentar más su deuda interna. Eso que aparentemente es positivo, tiene una contracara oculta. Primero y principal, sí, la deuda se coloca, pero ajustada por inflación. Con lo cual, el que coloca deuda tiene cobertura contra inflación. Y eso explica que los fondos buitre hacen ese negocio. Los fondos buitre entraron y siguen entrando para lucrar con este arbitraje entre las tasas de interés locales, que son las más altas del mundo, y el tipo de cambio. Claro. Porque al capital financiero no le preocupa la inflación interna, le preocupa el tipo de cambio. Lo explico porque a lo mejor si no me voy a un aspecto muy técnico. Yo, BlackRock o cualquier fondo de inversión, traigo $1 millón a la Argentina y lo convierto al tipo de cambio oficial en 120, en 1 millón lo transformo 120 millones. en 120 millones de pesos. Los coloco en LELIC, que me rinden el 49% y que si lo renuevo se me van al 55%. A mí lo que me interesa, haciendo de la bicicleta financiera, es que cuando yo me decida ir, lo que haya variado no es la inflación, porque a mí la inflación del país como especulador extranjero me interesa un comino.
A mí lo que me interesa es que no se me mueva mucho el tipo de cambio, Ujú. porque yo entro en dólares y quiero salir en dólares. Claro. Entonces existe un gran equívoco en esto. El especulador financiero no le interesa la inflación, le interesa el tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio en este momento se está retrasando cada vez más. Ujú. Con lo cual se favorece el capital financiero que le garantiza que entra con un capital y no puede irse con un tipo de cambio muy alto porque entonces significaría la crisis cambiaria en la Argentina, Ujú. con lo cual es un reaseguro que los acreedores tienen gracias al acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional cumple la función de ser el auditor de los acreedores. Claro. Es acreedor directo por los 50 y pico, los 45 mil millones que le prestó a la Argentina, pero es a la vez, y esa es su función clave, es auditor en favor de los acreedores externos. Ujú. Entonces la Argentina ahora no se puede hacer el loco, no puede tomar medida que no consulte con el fondo. Claramente. El acuerdo, bueno, Javier Llorens hizo también un trabajo completísimo al respecto, donde analiza las principales cláusulas, pero el acuerdo contiene casi una treintena de cláusulas de servidumbre. Servidumbre quiere decir allanamiento de la Argentina a que el fondo le fije condiciones. Por ejemplo, si la Argentina tiene que hacer una obra pública, tiene que consultarla con el fondo, Qué vergüenza. porque el fondo, que es bueno y ofrece sus servicios de consultoría para que la Argentina, cuando tiene que hacer una obra pública, el fondo le aconseje cuál es la vía de financiamiento externo más conveniente para hacerlo. ¿Mm? Si le conviene endeudarse con el Banco Mundial, si le conviene hacerlo con el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Quiere decir que todas las grandes obras públicas de la Argentina ahora tienen que ser consultadas con el Fondo Monetario, Qué, textualmente. qué Y locura. eso lo establecen cláusulas expresas. Por ejemplo, si la Argentina tiene que aumentar las tarifas, como le exige el fondo, tiene que consultarlo con el fondo, porque el esquema tarifario está pactado que se consulte y reciba la aprobación del fondo. Así que mientras acá están haciendo audiencias públicas, el fondo tiene el derecho de supervisión final sobre si ese acuerdo coincide con lo que el fondo aconseja. Lo mismo es para la fijación de nuevos impuestos. Si la Argentina quiere fijar un nuevo impuesto, lo tiene que consultar con el fondo. Si quiere modificar el esquema tanto tarifario como impositivo, tiene que consultarlo con el fondo. Así, Bueno, una treintena de cláusulas de una servidumbre. verdadera colonia. Quiero ir un pasito atrás, porque Sí, vos estabas sí, sí, hablando del carry trade, es decir, esta especulación, estos parásitos financieros que están sí. especulando. Ahora, el problema que estamos teniendo al mismo tiempo es que si la inflación es alta y el valor del dólar no cambia al mismo ritmo, el dólar se va retrasando. Cuando el Ya dólar, está ocurriendo, ese es el tema. Ya y está eso ocurriendo, sí, empieza a impactar sobre nuestra producción, porque en la medida que el dólar se atrasa, los productos sí, del exterior se abaratan y se exacto. encarecen los nuestros, de manera tal que empezás a licuar también la posibilidad de superávit en la balanza comercial. Exacto, ese es uno de los puntos más graves que estoy viendo, el atraso cambiario relativo que se produce, que favorece al capital financiero y va en contra del crecimiento de la economía. El otro día, bueno, un hombre que conoce muchísimo de esto y yo lo conozco personalmente hace años, el doctor Eduardo Conesa. Ujú. Él tiene perfectamente identificado que el atraso cambiario es la madre de todos los problemas en materia financiera directa. Claro. Por eso existe una correlación entre tipo de cambio bajo, atrasado, y deuda pública, y deuda externa.
Ujú. ¿Por qué? Porque cuando vos bajás el valor del dólar, la ganancia de los 49-50% de las LELIC transformados en un dólar más barato, le representan más ganancia a los especuladores financieros. El especulador financiero juega con eso. Ejemplo, los fondos buitre que entraron con Macri, con la crisis de abril del 2018, no todos se fueron, muchos se quedaron acá. ¿Y qué quiere decir? Que se quedaron con el capital invertido en LELIC, y son los que están succionando todo este drenaje del LELIC que sigue generando intereses cada vez más altos. El otro día, inopinadamente, ¿no? Cuando uno lee esas pequeñas apostillas, trascendió que dos de los fondos más importantes que habían entrado con Macri, el Templeton y el PIMCO, de capitales norteamericanos, ¿no?, tienen invertidos financieramente en la Argentina el equivalente a 4.000 millones de dólares. Y la gente no lo sabe, pero la extorsión que está recibiendo el gobierno es que esos dos fondos, hace ya varios meses, 2 o 3 meses, están pidiendo retirar los fondos. ¿Y qué quiere decir? Que retiran las LELIC y piden que el gobierno le dé los dólares a cambio para llevárselos al exterior. Y como el gobierno no tiene el dólares, entonces estás frente a la espada y la pared, decir, ¿qué hago? Entonces la respuesta clásica es la de siempre. Bueno, entonces aumentenme las tasas de interés. El permanente arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. ¿Me das más tasa de interés o me voy al dólar? Claro. Y si me voy al dólar, se va al diablo todo el esquema de precios en la Argentina, porque con una corrida cambiaria no hay forma de contener la hiperinflación. Es una encerrona gravísima. Difícil. Te hago la última porque me quedan 2 minutos. Sí. En el fin del 2001, digamos, la crisis fue terminal y a principios del 2002 empezó a salir de la crisis con, digamos, parando el pago de deuda externa, no la suspensión no del pagando. pago. Fueron los 4 años que disfrutó Kirchner de tener crecimiento económico porque no se pagó deuda externa. No se pagó deuda y se devaluó de manera tal que quedó un colchón ahí de competitividad en el comercio que creó fuentes de empleo, que permitió disminuir el volumen o el peso de la deuda externa, que se le pagaron los 10.000 millones o 9.600 millones de dólares al fondo sin que la economía entre en crisis. ¿Por qué se abandona aquella política de tipo de cambio competitivo y bajas tasas de interés y se vuelve a este esquema maligno en el cual la Argentina va a un desastre? Bueno, yo ahí soy muy escéptico. Con respecto a los beneficios de la política cuando estaba Néstor Kirchner, son muy ambivalentes, porque efectivamente la Argentina tuvo un respiro porque bajó sustancialmente sus pagos de deuda porque el país estaba en default. Así es. Hasta el acuerdo del megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Pero ahí, a partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. Porque justamente los años que tuvo de respiro, que fueron entre el 2002 y el 2005, ¿no?, fueron los que permitieron encauzar esto que vos decís, pero después eso se empezó a retraer inmediatamente, primero por la salida de dólares, empezando por la del Fondo Monetario, que se le pagó esos 9.800 millones de dólares tomándolo de las reservas. Pero desde entonces, y mejor dicho antes, desde el año 2002, bajo Duhalde, la Argentina empieza su mecanismo de endeudamiento paralelo a través del Banco Central. Y esto es lo que yo digo, la otra cara de la moneda que nunca se cuenta. Para contar la deuda pública hay que contar toda la deuda. Claro. Y acá estamos hablando solamente de la deuda en cabeza del Tesoro. No hablamos de empresa del Estado, pero no hablamos del Banco Central, que es la otra cara de la moneda. ¿Qué pasó? El gobierno tuvo un respiro en la deuda externa durante esos años,
pero empezó a aumentar en forma astronómica su deuda interna en el Banco Central. Cuando en el año 2002 estaba al frente del Banco Central Mario Blecher, se crearon las LEBAC, que eran a 7 días, perdón, en ese momento eran a 30, 60 y 90 días, después se fueron acortando, que llegaron a pagar hasta el 144% de interés anual. La gente se olvidó de eso. El artífice de eso, el autor intelectual, que es uno de los economistas del establishment que está dando cátedra, fue el economista Levi Yeyati, que era economista jefe en el Banco Central de Mario Blecher, ¿no? Qué interesante. No fue él solo, fue... Así que, ojo que no todas fueron flores, quiero decir, por un lado hubo una economía, además Kirchner aumentó la deuda, porque el megacanje que se hizo en el 2005, el megacanje Kirchner-Labaña, vino después que el gobierno Dualde había compensado con deuda la especificación asimétrica, para lo cual emitió más de 20.000 millones de dólares de deuda, para cubrir la especificación asimétrica. Y después, Kirchner asume una deuda de 151.000 millones de dólares, y Cristina Kirchner en el 2015 la deja en 254.000. O sea que durante todo el periodo de Kirchner, 12 años, la deuda aumentó 102.000 millones de dólares. Qué gran dato. Héctor, te tengo que dejar simplemente porque el tiempo se me fue y ya me están echando del estudio. Yo te pido disculpas a vos no, a los oyentes, porque yo sé que quizás estos datos son demasiado densos, demasiado demoledores, pero yo me manejo así, es decir, analizo realidades, analizo hechos, números. Después el resto pueden venir a decir, yo no me quiero endeudar, yo voto en contra, ¿no? Gestos, pero no, te agradezco, es una forma de difusión y de hecho estamos en contacto. Solo llegan elogios a estas entrevistas, así que desde ya que te agradezco muchísimo y la vamos a seguir porque lamentablemente este tema no es un tema que se vaya a terminar. No, sí. Después acordate por favor de pasarme el link porque yo también lo circularizo y lo meto en una página tipo blog que tengo. Y entonces se hace una doble difusión. Excelente. Lo que hablo yo y tu programa, ¿no? Excelente. Héctor, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente. Gracias y saludos a todos. Gracias.